Sí, amigos, aquí una vez más transmitiendo en vivo. Este que le habla es su hermano y amigo José Galíndez, transmitiendo desde aquí, desde Fort Worth, Texas. Una vez más, por la gracia de Dios, porque así Dios lo ha permitido. Le quiero enviar un saludo cordial a todos los que tengan la oportunidad de darse cita y conectarse y poder disfrutar de este contenido una vez más, ya que eh, hay muchas verdades que en el mundo o el mundillo del cristianismo de hoy en día no les quieren contar a sus feligreses, ¿cierto? Entonces vamos a estar compartiendo un tema que lo más posible nunca lo han escuchado, lo puedo dar un 90%, un 95% de seguro, que nadie ha tocado este tema del cual vamos a estar compartiendo en este momento. Así que le doy gracias a los que se han estado suscribiendo, a los que han estado siguiendo, apoyando este canal, esta página, ya que el contenido que tratamos de compartir no lo sabemos todas. No soy teólogo, no soy pastor, no soy evangelista, solamente soy un hermanito de la banca que me dedico a aprender, un estudiante, un discípulo, y a compartir de lo que voy aprendiendo. Así que espero que uh, nadie uh, se ofenda con lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando algo relacionado con lo que es el pentecostalismo, y le puse como el tema el falso avivamiento del libro de los Hechos. ¿Por qué me atrevo a decir con bastante certeza que este tema no se ha tocado y no se ha hablado de esto? Y el por qué el falso avivamiento del libro de los Hechos. Quédese ahí para que pueda, según se va desarrollando este pequeño contenido que vamos a estar, con la ayuda de Dios primeramente, compartiendo por las escrituras, a la luz de las escrituras, primeramente, en donde en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, existe la palabra avivamiento, lo cual no existe en ninguna parte de las escrituras. No existe ningún avivamiento futuro para la iglesia de la actualidad. Para ningún futuro no existe ningún tipo de avivamiento como el que el pentecostalismo te pinta. Y esto es una de las falsas doctrinas que se han estado enseñando, y es increíble y lamentablemente ver que no se escucha a ningún líder del mismo pentecostalismo que es serio y escucha y ha estudiado la Biblia y ha escudriñado las escrituras, corrigiendo esta falsa doctrina que introdujeron un día en sus círculos y en sus cultos de avivamiento o de fuego, como ellos le llaman. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Lamentablemente yo no tengo nada personal con los pentecostales. Entre ellos, eh, creo con todo mi corazón que hay muchos hermanitos buenos que aman a Dios, pero hablando del pentecostalismo como tal, la práctica y las doctrinas que están introducidas en este movimiento que es de mayor popularidad a nivel mundial, donde vemos eh, predicadores que salen por las redes, como lo que es Gary Lee, Gabito Rodríguez, José Negrón, Eddie Rivera, Candelita Junior y muchos más, a los cuales me voy a limitar en mencionar el nombre de ellos, donde promueven un supuesto despertar para un futuro para la iglesia, pero eso no proviene del texto bíblico, y ahorita vamos a probarlo. Vamos a probarlo por la escritura, que primero no existe la palabra avivamiento en las escrituras, y donde único se habla de avivar el fuego es en un mensaje que vamos a estar discutiendo y vamos a estar trabajándolo, en donde Pablo le habla a Timoteo, y no se refirió nunca a un avivamiento como el que el pentecostalismo te pinta, de brincos y saltos, donde miles de personas se van a convertir y aceptar a Cristo. ¿Y por qué yo voy a hablar de esto hoy? Porque aquí nadie tiene los pantalones de hablarle la verdad a la gente. Y vamos a hablar la escritura como es, vamos a trabajar este tema por las escrituras,
Y basta ya de engaño. Yo creo que hay gente responsable que de verdad, si aman a Dios y aman la doctrina de Dios y quieren enseñar la Escritura como de verdad está, interpretándola a la luz de las mismas Escrituras, deben ser responsables y tener los pantalones de enseñar las Escrituras como son. Y dejar de estar engañando a la gente y pintándole un falso evangelio y una falsa esperanza, donde supuestamente le están enseñando a la mayor parte de un sector cristiano a esperar un supuesto avivamiento futuro, lo cual es falso y no existe en las Escrituras. Y vamos a trabajar con este tema. Esto es algo serio, donde verdaderamente hay líderes que tienen que tener, que son responsables de que estas cosas se estén predicando y enseñando y explicando como si fueran una verdad en sus cultos los domingos y días parciales de semana. Y de esto vamos a estar hablando. Así que, ¿y por qué vamos a hablar del falso avivamiento del libro de los Hechos? Porque en el libro de los Hechos no ocurrió ningún avivamiento. Lo que es relacionado con Pentecostés, que eran unas fiestas judías anuales que tenían que ver con la cosecha y el grano, donde todos los judíos de aquellas 15 o 16 ciudades que existían alrededor de Jerusalén bajaban hasta Jerusalén a celebrar esas fiestas. Todos los que eran residentes de todo aquel lugar, ellos no iban todos los años a esperar ningún tipo de avivamiento como te enseñan en el pentecostalismo. Eso es total y completamente falso. De que se cumplió una promesa que se venía ya profetizando por los profetas, e incluso da testimonio Pedro lleno del poder del Espíritu Santo cuando se derramó el Espíritu Santo el día que se celebraban las fiestas de Pentecostés, en Pentecostés. Pedro, cuando da su primer sermón, él no habló de ningún tipo de avivamiento como te enseñan en el pentecostalismo, de brincos y saltos y gente convirtiéndose. Fueron pocos los que creyeron al mensaje de Pedro, y de eso vamos a hablar, del rechazo total completamente que mostró aquel pueblo a la palabra de Dios, primeramente por Jesucristo mismo y luego a sus discípulos, aquellos apóstoles que fueron enviados. Ni Dios mismo, dando testimonio por medio de ellos, con señales, prodigios y milagros, creyeron todos aquel evangelio que estaba anunciando para que se arrepintieran. Así que vamos a estar hablando de esto, vamos a estar desarrollando un poco, les voy a contar de dónde nace ese supuesto avivamiento que el pentecostalismo anuncia, y se paran en las esquinas con micrófonos, con 4 bocinas, con 4 parlantes, a gritar a los 4 vientos como los locos de un avivamiento y empezarse a sacudir que se quieren partir los cuellos con violencia, como locos. Lo cual eso es completamente una práctica antibíblica. Eso no proviene de las Escrituras, no lo enseña el texto bíblico. En ninguna parte de Génesis hasta Apocalipsis, escuchen bien, no existe la palabra avivamiento, ni que va a surgir ningún avivamiento para ningún futuro. No existe, y lo vamos a probar por la Escritura. Y yo reto a cualquier pastor que enseñe esa falsa doctrina que me lo demuestre con capítulos y texto bíblico y versículos, en donde las escrituras enseñan que va a venir un avivamiento futuro que sea de esa forma como ellos lo enseñan, donde miles de gente van a venir a Cristo por esa supuesta manifestación que ellos anuncian y celebran, que el día de Pentecostés, que días de campaña, que vamos a celebrar porque somos pentecostales y para aquí y para allá. Lamentablemente, tengo que decir que lo que viven es en un mundo de emocionalismo. Aunque suene fuerte, alguien tiene que hablar de esto y alguien tiene que decirlo. Lamentablemente, el rechazo
total que hay en la mayoría de un sector evangélico a Dios y se hacen llamar cristianos. Y no enseñan la palabra como la tienen que enseñar. Ese avivamiento falso que ellos dicen que provienen de Pentecostés, haciendo una alusión a llevarte allá, a recordar lo que pasó en el libro de los Hechos. En ningún momento en el libro de los Hechos ocurrió un avivamiento donde la gente estaban buscando a Dios aficiado a gritos. Eso es falso. De alrededor, según el testimonio que cuenta Josefo, un sacerdote judío de la época, que tenía aproximadamente como 29 años, nació unos 6 años después de Cristo resucitar, que tengo aquí el libro. Josefo, de historia extrabíblica, que incluso en muchos manuscritos el autor Lucas, en la carta que hace a los hebreos, se contradecía en su tiempo que podía haber sido escrita también por Josefo, porque tenía un parecido en las cosas que narraba. Según Josefo, para aquel entonces a Jerusalén se venían y se reunían judíos residentes de todas aquellas ciudades de allí, locales, alrededor de 200 millones de judíos, cuando el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les habla a la casa de Israel, a ellos mismos, y les anuncia que lo que se estaba cumpliendo era lo dicho por el profeta Joel. De alrededor de 200 millones de personas, solamente como 3,000 personas nada más creyeron. Y se puede ver el rechazo a Dios tan grande que había. Cómo negaban el evangelio, y había una oposición del mismo diablo. Una persecución contra ellos, oposición, falsos maestros, engañadores, falsos profetas, falsos cristos, falsos ministros, falsos apóstoles. Y créeme que también allí escondido habían falsos pastores también, como en el día de hoy. Y muchos de ellos dicen, son tan atrevidos de decir que Dios los llamó a ellos. ¿En serio que Dios los llamó para hablar mentira en un púlpito y engañar a la gente? Pero vendrá el día que ellos le van a dar cuenta a Dios por usar su nombre en vano. Para primero, el pentecostalismo no nace del libro de los Hechos. No existió ninguna iglesia pentecostal. En todos los siglos, hasta el siglo XX, hace alrededor de 200 años atrás, en la 312 Azusa Avenue de Los Ángeles, California, en el 1906, por un predicador afroamericano llamado William J. Seymour, él organizó un experimento en un lugar que tenían allí rentado, y hasta el año 1909, desde el 1906 hasta el 1909, que fue que duró ese movimiento allí, organizó ese movimiento religioso, dando cultos 24 horas, sin cerrar. Porque según el experimento que este señor estaba haciendo allí, estaba tratando de dar la ilusión de que el Espíritu Santo estuvo dormido por siglos, que no estaba haciendo nada. Eso es casi una blasfemia. Y entonces ellos tenían que provocarlo, estimular al Espíritu, dando cultos de 24 horas con salvajismo, sacudidera, y allí se reunían. De allí salieron varias sectas, porque duró 3 años aproximadamente, y todo aquello se llenó de divisiones y de locura. De ahí es que nace el pentecostalismo. Salieron sus variantes del pentecostalismo, la iglesia cuadrangular,
salió la secta de los nazarenos, salieron diferentes sectas de ahí, e incluso yo creo que hasta los testigos de Jehová, ¿sabes? Eso era una locura, los mormones y todo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que de ahí exageré con eso, pero de ahí salieron diferentes pentecostalismos, lo que ahora las ramas que han salido del pentecostalismo han salido los unicitarios y los dualistas, y todas estas ramas se están desprendiendo del pentecostalismo, ya que la doctrina que enseña el pentecostalismo, a pesar que ha llegado a muchos lugares, lo que ninguna denominación ha logrado, pero ha ido acompañada de un germen llamado dispensacionalismo. Y no tan solamente eso, sino acompañado de muchas falsas doctrinas que se fueron alimentando en el camino, y ha causado todas las divisiones y el neopentecostalismo y los grupos carismáticos, los movimientos apostólicos y proféticos independientes y todo esto que ha salido hoy por ahí. Después de ese año, fue llevado en el 1916 a Ponce, 10 años después, llevado a Ponce por Juan Lugo, un puertorriqueño que se hizo pastor y después emigró a Hawái. Y en Puerto Rico empezó a expandirse ese pentecostalismo que nació en la 312 Azusa Avenue Street en Los Ángeles, California. De ese experimento que ese afroamericano predicador William J. Seymour inventó allí por su propia cuenta. Y de allí, de esa cueva, salió todo eso que ha salido hoy, que se expandió por el mundo. Y de Puerto Rico, por ciertos promotores como Jeñito Rodríguez López, Gille Ávila y muchos fanáticos de ese pentecostalismo que salió de allí como una novedad, fue llevado a Latinoamérica y a Centroamérica y a muchos lugares, y la gente lo recibió como si hubieran recibido el milagro más grande de Dios de la vida. Y así se siguió propagando y se popularizó. La pegaron como los testigos de Jehová y muchas sectas de estas más. Ahora vamos a hablar de qué se trataba, que la única palabra que sale cercana, lo más cercano que existe en las Escrituras a la palabra avivamiento, es cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, a Timoteo, de que avivara el fuego del don de Dios que había sido puesto en él. Y vamos a estar leyendo, vamos a ir al contexto y vamos a partir de ahí, ya que Timoteo era el pastor de la iglesia que estaba en Éfeso, que el ángel de Jesucristo le envía un mensaje por medio del apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla llamada Patmos. Y vamos a visitar estos pasajes bíblicos para que usted vea la diferencia de la mentira que nos han enseñado por años y décadas y a lo que se refiere a la Escritura cuando buscamos avivar el fuego. No ese despertar de ese avivamiento que te quiere hacer creer el pentecostalismo. Y como vuelvo y digo, no tengo nada en contra de nuestros hermanos pentecostales, que entre ellos hay gente que hasta aman a Dios mejor que yo. Pero aquí lo que estamos hablando es de una enseñanza, una doctrina que es falsa, que se ha introducido, lo han querido promover y todo el mundo anda así, mira, callado, como si nadie tuviera voz ni voto por las Escrituras corregir estas falsas doctrinas y darlas a conocer a la luz pública, lo que muchos que se dan puño en el pecho diciendo que Dios los llamó no hacen.
y vamos a traerlo de una forma expositiva. De una forma expositiva. Así que espero que se gocen con esto, que puedan compartirlo con otras personas para que también puedan tener el conocimiento y hagan conciencia, se pregunten y digan, wow, porque yo me aseguro que muchas personas han buscado ese avivamiento que ellos te anuncian en las Escrituras y no lo han encontrado y nunca lo van a encontrar porque no existe. Es un invento que ellos se inventaron con esa imagen de lo que escucharon que era pentecostalismo y fuego pentecostal, pero relacionado a lo que pasó allí en Azusa, en Los Ángeles, California. No de las Escrituras, esos inventos no vienen de las Escrituras, no vienen, eso no proviene del texto bíblico. Y si algo no proviene del texto bíblico, no está relacionado con nada que estuvo profetizado, ni ningún cumplimiento profético, ni nada establecido por los apóstoles como doctrina de la iglesia, nosotros no podemos abrazar esas herejías, falsas doctrinas y mucho menos decirle amén. Pero allá tenemos a 4 predicadores que porque gritan duro por un micrófono, se sacuden y hacen su show. Hay que decirle amén porque muestra autoridad, porque le tienen miedo. Porque nadie puede decirles, mira, esto que usted está enseñando no proviene del texto bíblico. Y que esta gente dejen de estar siguiéndolo, porque eso es otra cosa. Que los que lo siguen es porque piensan igual que ellos y le creen también su mentira. Y dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Yo de verdad, yo lo siento muchísimo. Yo estuve en el pentecostalismo. Creí lo que me enseñaban desde su perspectiva dispensacionalista. Pero cuando pasó el tiempo y también pasó lo de la pandemia en el 2020, que cerraron todos los lugares, y me enfoqué en mi propia búsqueda, empecé a cuestionarme todo lo que habían enseñado, todo lo que me habían enseñado. Y así mismo le está pasando a mucha gente, se están cuestionando y están escuchando que hay gente que están despertando y están compartiendo estos mensajes y le están tocando los botones de alarma, le están tocando los botones sensibles, le están tocando el botón de la médula a esta gente. Y son los mismos que se están levantando a oponerse a la verdad. Los mismos que se meten en las redes a hacerle la guerra a los que hablan la verdad. Y hacer videoraciones, y no aquel que mira, el evangelismo lo han cambiado por entretenimiento y diversión. Aquel dijo, mira, aquel se vistió así, mira cómo habló, hizo una mueca, miró para el lado en el en vivo, que mira, que se expresó así, que no, que dijo esto, que no, que esta palabra en hebreo se compone de 8 letras y el otro no, pues que en el griego se compone de 6, y discutiendo por estupideces, cosas vanas, cosas que envanecen, conocimiento que envanece. No es lo mismo el conocimiento revelado por las Escrituras, que es como una antorcha para nuestro corazón, al conocimiento que envanece, que no vale la pena, que no edifica en nada. Incluso la Escritura está en contra de contender por palabras. Nos manda a contender ardientemente por la fe, lo que no están haciendo muchos. Es una minoría que se está metiendo a las redes y está trabajando el tema y está exponiendo estos puntos a la luz pública, sin importar la crítica, sin importar lo que digan o dejen de decir. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, y vamos a romper con esto. Vamos a ver de qué avivar le hablaba Pablo a Timoteo.
Y vamos a ver de qué era lo que se trataba y por qué situación Timoteo estaba pasando. Timoteo no, cuando Pablo le dijo eso, él no empezó a dar brincos y saltos, como hacen los de allá afuera, los de la masa, en sus cultos de domingo y días parciales al son del pandero y de la trompeta, y como los que adoraban a la estatua de Nabucodonosor, ni como los profetas de Baal, que lo que les falta es que en los domingos allí se estén sajando con cuchillos hasta botar sangre y sacrificar animales y todo. Pero vamos con toda honestidad a trabajar este tema por las Escrituras, para que las Escrituras demuestren que en Pentecostés no surgió ningún avivamiento, como siempre nos estuvieron enseñando. Y vamos a ver de qué de verdad se trataba lo que aconteció en Pentecostés, el día que se celebraban, 50 días después de la Pascua, el día que los judíos iban a celebrar esas fiestas judías que se trataban de las cosechas y de los granos. No se trataban de brincos y de saltos. Y esa práctica anual que hacían los judíos no existe en la Escritura después de lo que aconteció ese día, que se volvieran a celebrar esas fiestas. Y todo estaba relacionado al antiguo pacto. Y lo vamos a ver y lo vamos a probar por la Escritura. Dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, y podemos ver que en la perícopa que está en el encabezado del contexto dice: fidelidad y dinamismo en el servicio cristiano. Ya podemos ver que el asunto de lo que Pablo le va a estar hablando a Timoteo no se trataba de que Timoteo se encontraba apagado, con la llama apagada, no, porque es que no ayunaste hoy, es que no vigilaste, es que no fuiste al culto, no fuiste a ayunar allí a las 6 de la mañana, es que no estás leyendo la Biblia, es que tú no te vestiste así con gabán y con corbata, no, es que tú te estás dejando crecer el bigote y la barba. Pablo allí no le estaba diciendo a Timoteo que tenía el fuego apagado por eso, y no estaba hablando de fuego como se enseña en el pentecostalismo. Pablo está refiriéndose al servicio, a lo que estaba supuesto Timoteo a estar haciendo para la obra de Dios, a lo que fue él escogido para hacer, para funcionar en la obra, y estaba a cargo de la iglesia que se encontraba en Éfeso, en Asia Menor. Vamos a continuar leyendo segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te recuerdo que avives, no está hablando de avivamiento, o que no, mira, como pasó con Timoteo, le va a pasar a la iglesia en un futuro, porque ni tan siquiera se está hablando de un avivamiento de una energía, un poder sobrenatural que te va a hacer dar brincos y saltos y sacudirte con violencia, y que por medio de esas sacudidas es que la gente se va a convertir. Es en serio. Vamos a ver, vamos por el texto bíblico. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ya le está enseñando una área gris de Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas que estarían relacionadas al servicio a Dios, que se supone que estuviera ejerciendo Timoteo. Ahora vamos a ver el por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo, en qué situación Timoteo se encontraba, porque también vamos a ir a Apocalipsis, donde nos va a dar un poco más de descripción. Continúo en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué Timoteo tendría que sentir vergüenza?
ni de mí, prisionero tuyo, si no participa conmigo. Lo está invitando a participar, como que se mira que estaba un poco distanciado. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces quiere decir que Timoteo había recibido también poder de Dios. Me imagino que con ese poder de Dios estaban incluidos también una serie de dones que estuviera Timoteo utilizando para el servicio, para que estuviera activo, no alejado, acobardado, ni decaído, ni avergonzado por el testimonio de Cristo. Vamos a mirar más adelante qué situación, qué era lo que estaba pasando con Timoteo, porque a veces nosotros estamos leyendo la Escritura y queremos ser el protagonista de la Escritura y utilizar el texto para el presente de nosotros, sin estudiarla en su debido contexto, en el año que se escribió, con qué propósito se le estaba hablando, tanto como el género literario, y de ahí poder sacar una enseñanza para poder corregir cosas que están sucediendo en el cristianismo moderno de hoy. ¿Qué les cuesta? Ok, tengo aquí una nota que cuando Pablo se está refiriendo a Timoteo, a que avive ese fuego, se está acercando a expresarle estas palabras, a exhortar a Timoteo. Esta fuerte expresión sugiere que Timoteo estaba siendo menos enérgico de lo que debería haber sido al usar el don espiritual que Dios le había dado. Podemos ver en el texto bíblico cómo se ven unos factores como cobardía, sentía vergüenza del testimonio del Señor, se veía una distancia, como que estaba dejándolo a un lado, y esto se puede ver también en el cristianismo de hoy en día. Muchos de nosotros nos comenzamos a distanciar, a dejar de hacer lo que se supone que Dios nos mandó a hacer, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y nos acobardamos. A veces hemos sentido vergüenza del testimonio del Señor porque nos hemos involucrado en cosas donde nos olvidamos del testimonio del Señor porque sentimos vergüenza y decidimos hacer otras cosas diferentes. Y comenzamos a, ¿cómo les puedo explicar? A satisfacer la carne, haciendo otros tipos de prácticas por la cual nos comienzan a desviar de lo que Dios nos mandó a hacer, por medio de esa cobardía. Pero para que haya esa cobardía tiene que haber algo que la esté provocando: la oposición, la guerra, las acusaciones por enseñar la verdad, y una serie de listas de elementos de personas que no están de acuerdo porque tú no eres una persona de renombre o una persona que ejerza una posición, y como esa persona es la que tiene posición y es conocida, a esos vamos a escucharlo porque son de renombre, y allá van a hacer una campaña, abandonan a sus pastores que le están dando buena palabra y buena enseñanza doctrinal por ir detrás de estas personas que según a través de ellos van a recibir un milagro, una profecía o algún tipo de sanidad o algo, o por medio de ellos milagrosamente van a recibir una petición contestada, como básicamente un tipo de idolatría o cierto fetichismo
o superstición, lo cual eso no proviene de las Escrituras, son prácticas antibíblicas. Ahora vamos a ir a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, para continuar viendo el por qué Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que estaba en ti. O sea, ¿con qué estaba relacionado? ¿A qué estaba relacionado ese fuego? ¿Qué era? Que Timoteo brincaba y saltaba y se sacudía con violencia y ya estaba muy cansado y ya no podía sacudirse con violencia como antes. No se trataba de nada de esa locura que provienen de la euforia colectiva. Vamos a primera de Timoteo 4:14 y la escritura misma nos va a ir dando luz a qué se refiere lo que está hablando. En este contexto, en la perícopa del encabezado que está en el texto, se titula El buen ministro de Cristo. El buen ministro. Pero Timoteo, un pastor que enseñaba la sana doctrina y se está viendo ubicado como si estuviera siendo irresponsable y bastante irresponsable que estaba haciendo, y vamos a verlo en la escritura. Eso es para que usted vea, hermano, que las cosas que nos suceden a nosotros, también en los autores del Nuevo Testamento pasaron por muchas de estas cosas, pero nosotros no nos podemos quedar en el suelo tirados. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado conforme al llamado que Dios nos ha dado a cada uno. No a todo lo que quiere ser lo del montón, lo de la masa, sino el que dentro de ti tú sientes a que Dios te ha puesto o te ha llamado para que, estudiando las Escrituras, empieces a recibir una capacitación y conlleva el ejercer un discipulado, el congregarte con los hermanos y tener un pastor que te enseñe la sana doctrina y te vaya encaminando por la vía correcta y te lleve en ese proceso de crecimiento. Así que hasta que usted siente ese llamado que ya puede comenzar a compartir de eso que estás aprendiendo, para que le sea de bendición a otros, le sea de edificación a otros, y sigas y continúe en esa etapa de crecimiento hasta que Dios te vaya llevando y perfeccionando y capacitando hasta donde Él quiere. Continúo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides, otra carta a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Existía una junta de líderes espirituales que, conforme a la profecía, a lo que estaba establecido, conforme a la ley mosaica, o conforme a la ley, unos líderes que estaban preparados eran los que seleccionaban a esa persona por la capacitación, los ponían a estudiar, a aprender la Torá, la ley, los mandamientos, los estatutos, ciertos requisitos que se exigía para esa persona que se escogiera, funcionara
ejerciera esa función en esa posición que se colocaba por Dios a través de esos líderes. Y ellos oraban por él y lo seleccionaban para que se dedicara a, a funcionar en esa área, en este caso como pastor. En el versículo 15 le dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Y le está dando estas directrices a Timoteo que están relacionadas a lo que Pablo le dice, o la razón por la cual lo exhorta a que avivara ese fuego. Había recibido unos dones, había aprendido las escrituras, fue enseñado, fue instruido, fue preparado, fue capacitado para que pudiera enseñar, pero estaban habiendo unas ciertas circunstancias por las cuales Timoteo no estaba funcionando correctamente. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, para conocer un poco más a fondo, no tanto de qué pata cojeaba a Timoteo, sino por el mismo ángel de Jesucristo, según el mensaje que le da Juan en la isla llamada Patmos, cómo el ángel de Jesucristo en la revelación le está dando a Juan unas palabras para que Juan le enviara una carta también a Timoteo. No era casualidad que solamente Pablo le estaba hablando. Vamos para Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel de esa iglesia era lo que se conocía como el pastor. Y el pastor no era un ángel o un querubín gigante que estaba parado al frente en el púlpito con las alas abiertas, con una aureola de oro en la cabeza, resplandeciendo allí, y que de ahí salía una voz que emanaba hacia la congregación, como esta historia dramatizada que te enseñan en el pentecostalismo. Era una persona de carne y hueso, que en esta ocasión era Timoteo, el que estaba ejerciendo el pastorado en esta obra. Y sin embargo el ángel le está hablando a Juan, y en esa carta que le va a mandar le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Le comienza con un reconocimiento. Y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ya que habían unos que eran conocidos como los superapóstoles, porque el imperio de Roma les proveía unas credenciales y les financiaban a ellos el engaño y la oposición que estaban promoviendo para engañar a aquellos que habían creído al evangelio, para poderlos desviar y llevarlos a lo que era el judaísmo, o a la incredulidad, o a apostatar de la fe, a apartarse de lo que habían creído. Y estos superapóstoles podemos verlo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11,
específicamente en el versículo 4, cómo ellos mismos iban anunciando un falso evangelio, usando el nombre de Jesús, parte de lo que es la Trinidad, el Espíritu Santo, presentándoles también el evangelio a las personas, pero era para desviarlos, era para convencerlos del falso evangelio que ellos estaban llevando. Y más adelante el versículo 13, 14, 15, podemos ver cómo Pablo les recuerda que como Satanás a sí mismo se vestía como ángel de luz, que tampoco a ellos les extrañara que sus ministros también iban a venir como si fueran ministros de justicia, bien engabanados, con credenciales para verse superior a los que Dios había llamado. Y esto era lo que estaba sucediendo. Habían unos, mientras los apóstoles que Dios había llamado, a los que había escogido, para capacitados, llenos del poder del Espíritu Santo, acompañados de señales milagrosas, sanidades, prodigios, anunciando juicio y arrepentimiento. Por el otro lado teníamos a otros anunciándoles un evangelio de ese liviano, guachi, no le hagas caso a ellos, estas personas hablan de juicio, destrucción, vénganse para acá con este bando de acá de nosotros, acá nosotros te vamos a hablar de prosperidad, te vamos a hablar de paz, no menciones al diablo aquí, mira, mejor dedícate a danzar, a sacudirte con violencia, a escuchar las profecías que te damos, algo más o menos así, comparándolo con lo que pasa hoy en día, ¿ves? Y esta ola de falsos maestros siempre ha existido y existe todavía hoy. Después del juicio en el año 70 no fue exterminada por completo. Siguieron también, porque el juicio, lo que muchos no entienden, es que estaba vinculado al antiguo pacto y era el fin de aquella era del antiguo pacto, no el fin de la maldad. La maldad ha continuado, un poco más disminuida, porque ahora el evangelio se ha podido expandir y empezar a llegar a lugares que no había llegado en el siglo I, y aparte de que no había llegado en el siglo I, ahora podemos ver el progreso de cómo el evangelio ha llegado a muchos lugares. Una cosa que el evangelio ha llegado a muchos lugares, y otra cosa que también, así como ha llegado a muchos lugares, le han infiltrado, le han inyectado el veneno, infiltrado las falsas doctrinas también, y de eso es lo que hay que cuidarse. Y ahora en este caso, la carta que le manda el ángel de Jesucristo a Juan a que escriba, le dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti. Entonces ahí le va a señalar algo a Timoteo, que era el ángel de la iglesia de Éfeso. Que has dejado tu primer amor. O sea, es lo mismo que Pablo le está exhortando a él, que avivara el fuego. Entonces, ¿de qué se trataba ese fuego? Se trataba de ese primer amor, de ese servicio a la obra de Dios, de ese ánimo de trabajar a la obra de Dios. Eso no estaba compuesto de brincos y saltos como le enseñan a la gente, de ningún tipo de avivamiento, de nada. La escritura, esa palabra ni existe en la escritura. No proviene del texto bíblico. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, es lo que te lleva a reconocer, y usted dirá, pero wow, Timoteo, en pecado. Todos somos humanos, estamos expuestos a pecar. En este momento el pecado de Timoteo
como también el de muchos de nosotros, es dejar el primer amor, el servicio. Dios te bendiga, hermano Noel Linares. Saluditos hasta allá, hasta Oklahoma. Un gusto por ahí tenerte, Pastor Noel. Así que bendiciones también a tu congregación. Hacia adelante siempre en el Señor. Y le sigue hablando, también le está recordando de dónde, recuerda por tanto de dónde has caído. Podemos ver que en la carta que Pablo le hace, le está señalando que se estaba avergonzando del testimonio de Jesús, entró en cobardía y se había distanciado, alejado de ejercer la función a la que él estaba supuesto a estar trabajando en el reino de Dios. Y entonces tenía unas ciertas cosas que de principio el ángel de Jesucristo se las pone por estima. Tú sabes, esto, reconozco esto que estás haciendo, me ha gustado esto que has estado haciendo, pero papá, mira, ¿qué ha pasado? Te has caído, has dejado el primer amor, mira ahora lo que estás haciendo. Ay, yo te necesito activo en la obra. Hay muchos pastores pasan por este proceso, un proceso donde muchos no quieren aprender lo que se les está enseñando, vienen con una actitud de rebeldía. Muchos no quieren ya buscar a Dios, y hay pastores que entran en desánimo. Estoy hablando de los pastores que enseñan la sana doctrina, no los charlatanes estos que dicen que Dios los llamó y lo que andan es dándole algarroba al pueblo y con mitos, fábulas, y dicen, hoy vamos a hablar la palabra de Dios, hermanos. Esto es bíblico, hermano. Es bíblico hasta que terminó de leer el texto bíblico, y cuando terminó, lo que anda hablando es pura paja, pura hierba, es lo que anda hablando. Entonces estamos hablando, refiriéndonos a pastores serios como el pastor nuestro, y pastores serios, que son una minoría, pero hay buenos pastores. Pasan por esta situación como lo que pasó Timoteo, y se pueden identificar. Y eso no es una ocasión de que se desanimen o duden del llamado de Dios. Son procesos que pasan y es normal que puedan estar pasando esto. La Escritura está enseñando por lo que Timoteo estuvo pasando. Pablo tuvo que exhortarlo. Hay pastores que se ofenden si otro los exhorta, o se están desviando a enseñar otras cosas, y viene otro y los exhorta y hasta se enojan. Quiere decir que estas personas no tienen compromiso con Dios. Pero el que recibe la exhortación y acepta el consejo y se deja instruir, es interesante que de verdad demuestra que ama a Dios y se deja corregir y adquiere sabiduría. Pero otros no, otros prefieren quedarse mensos y quedarse encerrados y refugiándose en la burbuja en la que andan, dentro de su mundillo, que no quieren salir de ahí. Esto es lo que yo aprendí, esto fue lo que a mí me enseñaron, a brincar y a saltar y a hablar lenguas de glosolalia, a sacudirme con violencia, que la letra mata, que la Biblia no se estudia, y así yo soy de hueso colorado hasta que me muera. A mí nadie me puede decir nada, ni Dios me puede decir nada a mí. Ok, pues sigue así y que te vaya bien. Arrogantes, eso se llama arrogancia religiosa. Yo comparto, y si algo que yo comparto no va conforme, no es consistente con la Escritura, y alguien me llama la atención, mira hermano, aquí tú te estabas desviando y eso no tenía referencia con lo que estabas hablando, no era consistente, lo analizamos, lo verifico y mira, oye, sí es cierto, yo estoy abierto a también ser corregido. Ninguno de los que compartimos la palabra de Dios somos infalibles ni somos perfectos, cometemos errores. Pero lo importante no es
quedarse o obviar el error si uno lo comete. Es corregirlo para poder seguir creciendo, porque aquí todos seguimos aprendiendo. Aquí nadie se la sabe todo. Aquí estamos todos en el mismo barco, aprendiendo en unidad y edificándonos unos con otros. Hay temas que yo hablo que quizá otros no lo hablan y les sirve de mucho, y quizá uno dice, wow, mira, yo ni sabía por qué estaba trayendo esto, pero mira, había una persona allí que el mensaje le ministró y le ayudó. Y a lo mejor hay una persona por allá que está hablando algo y se siente que es insignificante lo que está diciendo, y a mí me ayudó un montón y me enseñó a ver unos puntos que yo jamás ni nunca los había visto de esa forma. Y la palabra que estaba enseñando me dio luz, y mira, y me ayudó, me iluminó y me ayudó a esclarecer alguna duda o algo que quizás, y de eso es que se compone. Somos un cuerpo de diferentes miembros, pero trabajamos unidos, y es para edificarnos nosotros mismos, en unidad con Dios, como si fuéramos uno. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Ok, continúo en el versículo 5. Se le está señalando que Timoteo había dejado el primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo ayuda a recordar. En ningún momento el ángel de Jesucristo le está diciendo, usted, hijo del diablo, que mira, que hoy no te pusiste el gabán, o a una hermana, usted, hija del diablo, que mira, que hoy viniste en pantalones, que mira, que no te quitaste las pantallas antes de entrar por la puerta, que no, que, tú sabes, idioteces que no provienen del texto bíblico. Ok. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz, ahora está el mandato, haz las obras que hiciste al principio. Es lo mismo que el apóstol Pablo le está señalando cuando le dice aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Se trataba de unas obras que Timoteo estaba haciendo en el servicio, en la función como pastor, en aquel entonces, a una congregación que Dios le puso para que se encargara de ella, pero ya Timoteo no estaba atendiendo ni cumpliendo con esos servicios y esas obras. Y a eso se refería Pablo, a que avivara ese fuego que estaba en él, que era un don, y los dones son para servir en el cuerpo de Cristo. O sea, ya no estaba funcionando como tenía que funcionar. Y está siendo corregido tanto por Pablo, como también el mismo ángel de Jesucristo manda a Juan a que le envíe una carta. Estaban en un momento de gran tribulación, de persecución, oposición, y a lo que Dios había mandado a Timoteo, él no podía parar de hacerlo, especialmente en ese momento. Si no, entonces cuando Dios manda a hacer algo y no lo hace, mira la advertencia que está dándole Dios a él. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, lo mandó a arrepentirse. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque no era tan solamente a la de Timoteo. Habían 6 iglesias más de Asia Menor, que también cada cual tenía una carta que se le iba a enviar a ellos de amonestación.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Al vencedor de qué? Al vencedor que se mantuviera haciendo lo que Dios le mandó hasta que aquella era del antiguo pacto fuera consumada. Podía participar de lo que Dios tenía para ellos. Por eso fueron escogidos por el presbiterio estos pastores, y entre uno de ellos fue Timoteo, para ejercer esa función que venía de parte de Dios. Ahora, es lo único que tiene que ver con avivar, que no tiene que ver nada con el avivamiento, el falso avivamiento que promueven por ahí hoy. Esa novedad que viene desde los años 1900 para acá, esa novedad del siglo XX. Eso nunca existió en la iglesia de la fe histórica. La palabra avivamiento, o que va a ocurrir un avivamiento en un futuro, no existe en ninguna parte desde Génesis hasta Apocalipsis en las Escrituras. No se menciona en ningún texto bíblico. No existe. No existe. Y cuando aquí se le habla a Timoteo de avivar el fuego del don de Dios que había, se refería al servicio. No se refería a que iba a haber un avivamiento en un futuro donde miles van a venir a Cristo. Eso no existe tampoco en las Escrituras. No existe ningún avivamiento futuro que antes del fin surgirá donde millones de almas vendrán a Cristo. Eso no existe. Al contrario, la mayoría de este mundo rechaza a Dios a diario. Aún muchos de los que hacen o se proclaman o se hacen llamar cristianos son cristianos de doble ánimo, que de la boca para afuera dicen que son cristianos, pero con su corazón niegan a Dios y lo rechazan por completo. No creen en Dios, son ateos, son anticristos. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a discutir y vamos a ir al tema central de qué avivamiento dicen que hay ahí. Por eso le puse como tema el falso avivamiento de Pentecostés, porque ahí no ocurrió tampoco ningún avivamiento. Entonces yo quiero ver de dónde es que William J. Seymour en el 1906 saca ese experimento que hizo allí como con conejillos de India, como ratoncitos de laboratorio, creando una organización religiosa en la 312 Azusa Street en Los Ángeles, California, y es de donde sale el pentecostalismo. Eso no viene de las Escrituras tampoco, eso no existe. Eso también fue otra novedad más también que salió. Pero vamos al libro de los Hechos. Hechos al libro de los Hechos. Ok, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1,
perdón, Hechos capítulo 2. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 para centrarme un poco más en lo que vamos a estar hablando. Se titula en la perícopa del encabezado, el titular que está sobre el contexto de la venida del Espíritu Santo. Ya habíamos escuchado que el profeta Joel había profetizado este día. Hablamos que se trataba de después del día de la Pascua, que es donde nuestro Señor Jesucristo es crucificado y resucita en el tiempo de la Pascua. Después de la Pascua, los judíos celebraban 50 días después, por eso se llamaban las fiestas de Pentecostés, de la agricultura y del grano, de las cosechas. 50 días después de la Pascua eran estas fiestas anuales que los judíos celebraban. Exactamente esa promesa se tenía que cumplir en ese tiempo, la de la venida del Espíritu Santo que profetizó Joel, donde profetiza que el Espíritu Santo sería derramado y también fuego. Y muchas personas cuando leen al profeta Joel se piensan que Joel está hablando de fuego pentecostal. En ningún momento Joel está hablando de fuego pentecostal, está hablando de juicio. Recibirían poder cuando se derramara el Espíritu Santo y vendrá juicio. Según la historia o los relatos del historiador Fabio Josefo, los residentes de aquellas ciudades de Jerusalén consistían de una cifra de alrededor de 200 millones de judíos. Y cuando se celebraban estas fiestas, ellos bajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas. De esos 200 millones de judíos que estaba compuesta la casa de Israel, quizás podían ser más. La escritura da testimonio que los ejércitos de los escuadrones de Dios, del Dios del cielo, de la casa de Israel, los israelitas, eran innumerables como la arena de la orilla de la mar, que no se podían contar. Fabio Josefo pues tira más o menos una cifra que según la exactitud que él la da, son como algunos 200 millones. Y si 200 millones estaban allí participando de esas fiestas que se celebraban anuales en Pentecostés, que se trataban de las cosechas y del grano, de la agricultura, ¿por qué solamente 120 se quedaron esperando la promesa? Porque Jesucristo, después que resucita, pasaron 40 días que Él se estaba revelando hasta que Él asciende al cielo. Porque también aún los mismos discípulos, muchos de ellos volvieron otra vez a sus quehaceres, también como que quisieron también olvidarse, después que habían comprendido todo lo que les había sido enseñado por nuestro Maestro, por nuestro Señor Jesucristo, quien los discipuló a ellos en persona de tú a tú, por 3 años. Otros dicen que 3 años y medio. 10 días después que Jesús asciende al cielo, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en el día que se celebraban esas fiestas, ellos reciben el poder. Ellos conocían que la promesa se iba a cumplir cuando se reunieran en Jerusalén. Ellos conocían que ese día vendría la promesa, pero solamente alrededor de 120, una minoría, quizás no era un número exacto de 120 personas exactas, quizás hace relevancia a alguna minoría de personas,
fueron los que se quedaron y recibieron la promesa. Y muchos se habían ido. ¿Por qué digo que un número de una minoría que se quedaron allí? Vamos a ir a la Escritura y entonces cuando Pedro da su sermón, vamos a ver cuántos se convierten, cuántos creen al Evangelio, cuántos creyeron al juicio que se había anunciado, porque lo que se iba a cumplir después de venir el poder del Espíritu Santo era Deuteronomio 32, el juicio de Dios, el cántico profético de Moisés, era lo que iba a venir a cumplimiento. Y después vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir primero aquí y después vamos a ir a Hebreos a ver entonces cuando aconteció el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, si de verdad ahí surgió un avivamiento o se habló de un avivamiento como nos enseñan en el pentecostalismo. Porque ahí no existe ningún tipo de avivamiento ni que todo el mundo se iba a empezar a convertir. Eso no existe, al contrario. Porque hablo de un falso avivamiento en Pentecostés o en el libro de los Hechos. Un falso avivamiento. Porque nuestros hermanitos pentecostales anuncian avivamiento aquí y allá, llevando a la gente a la memoria de lo que pasó el día de Pentecostés en el libro de los Hechos. Y lo que pasó en el libro de los Hechos contradice lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que todo el mundo se va a empezar a convertir antes del fin que ellos anuncian, de un rapto secreto de la iglesia, lo cual eso es una herejía del diablo. Y de un supuesto anticristo futuro, que eso es una falacia y otra mentira, el diablo más. Y según ellos, que son dispensacionalistas futuristas, ellos promueven que en un futuro, o que ya está a las puertas, ese avivamiento que ellos enseñan, que es falso, que no existe en las Escrituras, eso es una doctrina antibíblica, no proviene del texto bíblico ese invento que ellos enseñan, lo compara con lo que aconteció a los Hechos, y entonces cuando nosotros hacemos un análisis estudiando el libro de los Hechos y haciendo una exégesis del texto bíblico, el libro de los Hechos a nosotros no nos habla de que todo el mundo se empezó a convertir. Al contrario, una muestra de un rechazo total, burla y oposición al Evangelio que se estaba anunciando. Nadie se quería arrepentir. Lo vamos a ver en el sermón de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Vamos a ver si el profeta Joel estaba hablando ahí de un avivamiento. Versículo 17 dice: y sucederá en los últimos días. ¿Por qué se señala como en los últimos días? No es en los últimos días del presente que nosotros vivimos ahora, por Dios. Eran los últimos días que estaban vinculados al antiguo pacto, aquella era mosaica que ya iba a acabar.
Vamos a ver si puedo llevarlos aquí a un contexto, a darles aquí un contexto que pueda esclarecer la mente de muchos que confunden esos últimos días de lo que se está hablando ahí, y por eso es que vienen con esa idea de que en un futuro va a surgir un supuesto avivamiento, como lo que pasó en los hechos, pero para un futuro, donde toda la gente se van a empezar a convertir. Entonces ahora el mundo está sobrepoblado, y nunca en la Escritura se habló que ese evento que aconteció en el libro de los Hechos iba a volver a acontecer en un futuro, y ahí es donde dan la metilla de pata nuestros hermanos en el pentecostalismo con su sistema de interpretación hermenéutico futurista dispensacional, que hacen una traspolación del texto bíblico y comienzan a hacer un anacronismo con las escrituras y una distorsión, y comienzan a hacer falsas enseñanzas de cosas que la escritura no enseña. Y eso proviene de un espíritu de error, tengan cuidado. Porque el que tiene el espíritu de la verdad no anda hablando esas mentiras. Continúo, capítulo 2 de Hechos, versículo 17. Y sucederá que en los últimos días, vamos a llevarlo a un contexto en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Todavía el juicio del año 70 no se había dado cuando acontece lo de Pentecostés, según el libro de los Hechos. Ayer era que iban a comenzar en sí de lleno los apóstoles a ejercer su ministerio, a adoctrinar la iglesia que ya había creído. Entonces es importante compartir este contexto para que nuestros hermanitos que ven este video puedan conocer a qué estaban relacionados aquellos últimos días, para que puedan conocer que estaban vinculados o relacionados al antiguo pacto, al pacto mosaico. Y aquí, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13, lo podemos ver de que no eran los últimos días como los últimos días del mundo, del planeta o de la existencia o la consumación del cosmos y de todo. Estaban hablando de los últimos días del antiguo pacto. No, que eso no lo dice el texto bíblico, porque usted no estudia. Pero vamos entonces al texto bíblico y vamos a ver si es cierto o no. Hebreos 8:13. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. O sea, que en esos próximos días, en esos últimos días, también fue anunciado por el profeta Joel, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se está dando el cumplimiento, y es lo que está dando Pedro testimonio. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Es lo que estaba aconteciendo cuando se está cumpliendo. Pedro le está diciendo, esto fue lo que habló el profeta Joel.
Cuando el profeta Joel lo estaba hablando era una profecía. Ahora es un hecho en el presente de ellos, exclusivamente ese día. Halló el cumplimiento de aquella promesa. Y Pedro está dando testimonio que aquello fue lo que Joel había dicho. Y podemos ver que nunca Joel habló de ningún tipo de avivamiento del diablo, de nada. Mentiras del diablo, de novedades que nos han introducido al cristianismo, líderes irresponsables que no tienen compromiso con Dios y no conservan la escritura y la adulteran con cuanta porquería le meten por ojo, boca y nariz por allá en otros lugares, o yo no sé quién sabe qué, en verdad. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Jesús le había dado autoridad para que todo lo que atara en el cielo fuera atado en la tierra. Eran parte de esos prodigios. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, ahí va el lenguaje judicial, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, que es el mismo día que habla el apóstol Pedro en la segunda carta que hace en el capítulo 3, que habla de aquellos últimos días donde también estaba enfrentando unos burladores, unos engañadores y unos falsos maestros, que estarían oponiéndose a aquellos últimos días que Pedro estaba anunciando. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor, porque la gloria de Dios, no te crees que la gloria de Dios es como lo que le llaman los feministas de hoy, de esa chequina, que eso es una ofensa a Dios. La gloria de Dios tanto se manifiesta como para salvación como para juicio, algo serio, con eso no se juega. Por eso lo describe como aquel día grande y temible, porque ante la presencia de Dios tiembla toda la tierra, no como en estos cultos que andan llamando. Aquí está la gloria de Dios, y lo que andan es sacudiéndose así con violencia, hablando sílabas repetitivas, la euforia colectiva, el desorden con los instrumentos y gritando por el micrófono, gritos, saltos, brincos, corre y corre. Y ahí tú nunca viste nada glorioso que llevó a nadie al arrepentimiento, ni a reconciliarse con el hermano y a conocer a Dios o a sentir algo divino, glorioso de Dios, de nada, de nada. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Las mismas palabras en Mateo 24, de la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo, la usa también Jesús, cuando está anunciando el juicio en el Monte de los Olivos, explicándole a sus discípulos cómo acontecería la venida del Hijo del Hombre, en donde también muchos fracasaron metiendo su teoría del falso rapto secreto ese. Eso es otra herejía más. Vosotros con milagros, presta atención a estas palabras. Pedro le dice en el versículo 2, en el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos, después que les da testimonio que lo que se cumplió fue lo dicho por el profeta Joel, le dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis.
a este entregado por el plan predeterminado, para los que no creen en la predestinación, en la doctrina de la predestinación, para que vean que Dios es un Dios que predetermina las cosas también. El plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Pedro les está haciendo una acusación a la casa de Israel, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, Pablo hablando como apóstol y como profeta, dándole referencia a David como profeta, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, que es lo que se cumple en la ascensión, miró hacia el futuro. Por eso es que muchos herejes creen que David va a resucitar en un futuro y se va a sentar en un trono en Jerusalén. Y nunca la Escritura hablaba de nada de eso, y aquí Pedro está dando testimonio. Había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¿De quién? No estaba hablando de la resurrección de David, estaba hablando de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios. No dice a este David resucitó Dios. A este Jesús, quien provenía de uno de los descendientes de David, el cual iba a ser sentado en el trono de Dios. Y se puede ver la ascensión, y David en uno de sus salmos, en el 110, el salmo mesiánico, más citado en todo el Nuevo Testamento, Salmo 110, versículo 1, en donde dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu Santo como evidencia que Jesucristo, al resucitar y ascender al cielo, estaba sentado a la diestra del poder de Dios. Y esa era la promesa que él había hablado, y había sido también anunciada por los profetas, tanto como Joel, y si no me equivoco también por Zacarías, que era la que Pedro está dando testimonio, que se cumple delante de la cara de ellos mismos. Pero los futuristas dispensacionalistas, eso están esperando que se cumpla en un futuro, hermano, porque hay mucha gente que se tienen que convertir al Señor. Vamos a ungir las playas, las piedras, las rocas,
porque esta isla se la vamos a dedicar a Dios, o este lugar se lo vamos a dedicar a Dios, porque viene un avivamiento, hermanos, vamos a provocar un despertar. Y allí se quedan como locos, gritando sin voz. Ahí nunca va a volverse a repetir lo que sucedió y aconteció en el libro de los Hechos. Es un evento único que aconteció una sola vez y no es de doble cumplimiento. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que eso fue lo que aconteció en el libro de los Hechos. Ahí nunca se habla de ningún tipo de avivamiento, de gente que todos se estaban convirtiendo. Eso es falso, es mentira. Hoy te enseñan un falso avivamiento, queriéndolo relacionar a la fuerza con lo que aconteció en los Hechos. Y cuando usted va al libro de los Hechos y lees acerca de la promesa del Espíritu Santo que se derramó, no tiene nada que ver con el falso avivamiento que ellos te enseñan hoy. Es tiempo de ya, los que tenemos compromiso con Dios, enseñar a que ya dejen de estar creyendo estas mentiras que inculcaron, que introdujeron, estas herejías destructoras, que lo que crean son divisiones en el cristianismo de hoy en día, en el cuerpo de Cristo. No tienen que ver nada con el texto bíblico y por lo tanto, lo que no tiene que ver nada con el texto bíblico hay que rechazarlo. Nosotros no tenemos que estar diciéndole amén a cualquier loco que vemos por ahí que anunciando avivamiento. Es más, de ahora en adelante les aconsejo a todos los hermanos que cuando oigan esa palabra tengan cuidado y no le presten oído, porque te van a venir con el mismo cuentecito. No tiene que ver con nada bíblico. Así que espero que se hayan gozado con esto que he compartido. Es un tema que no acostumbro a hablar de esto, pero así es que nosotros podemos conocer la profecía bíblica. Que si en la profecía bíblica nosotros entendemos que no enseñan cosas que hoy enseñan que no van conforme al texto bíblico, nosotros nos debemos fundamentar en la Escritura y mantenernos firmes en ella y perseverar en lo que la Escritura nos enseña, no en fábulas, historietas de viejas y mitos que otras personas nos enseñan. Así de sencillo, hermano. Y usted verá que en su vida, así también como en mi vida, va a empezar a surgir un cambio en donde va a comenzar a ver las Escrituras con una perspectiva muy diferente a como siempre te estuvieron enseñando por años y décadas aquellos que han sido engañados. Van a comenzar a ver cómo la Escritura, a la luz de las mismas Escrituras, se interpreta ella misma si lo hacemos con honestidad, sin malicia y con pureza, para así poder recibir una buena enseñanza del texto bíblico, para poderle compartir a un pueblo que tiene hambre de la palabra y necesita escuchar palabra de Dios. No mentiras, no algarrobas, ni embustes. Palabra de Dios, la verdad. Y que la misma verdad nos santifique, quitando y desprendiendo y desligando de nosotros, libertándonos de cuanta mentira nos metieron por ojo, boca y nariz una vez. Así que hacia adelante en el Señor. Espero que se hayan gozado los que estuvieron por aquí conectados, los que están viendo detrás de pantalla. Les doy siempre la bienvenida, así que espero que se estén gozando y que la paz, la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo siempre sea con ustedes y sus hogares. Y estos temas
muchos no los tocan, pero es necesario hablarlos. Es necesario hablarlos para que así también otros puedan compartir y ver estas cosas que no todo el mundo las habla, y para que también se puedan soltar y comenzar a seguir compartiendo en las escrituras. La verdad no puede estar presa. Así que hacia adelante, no paren de hacer lo que Dios los ha mandado según ese llamado que usted ha sentido de Dios. Dar por gracia lo que por gracia ha recibido en el servicio, que ese amor de Dios siga creciendo en nosotros para poder seguir más activos en el servicio de la palabra. Eh, un hermano, ¿no? El pastor Martínez, si lo logra ver este video, anima también a los hermanos para que yo deje de estar perezoso y comience a hacer más contenido. Usted me ve aquí, yo ando bien explotado de cansado, mano, parece como si me hubieran dado una carga de batazo, pero aquí estamos, y, y créanme, seguiremos orando los unos por los otros, y siempre también pido que oren por mí para ¿verdad? Para que Dios me dé esa fortaleza y esa salud para poder seguir haciendo más contenido variado, y más contenido más continuamente, para que pues sirva y de algo y los hermanos puedan también disfrutar. Así que nada, hacia adelante, que tengan una excelente noche y hasta el próximo. Eh, si no me equivoco, para el próximo voy a estar hablando un poquito de ciertas doctrinas bíblicas. Para tocarlas es necesario compartirlos, porque son doctrinas que se nos fueron dejadas a la iglesia y no las podemos abandonar, y tenemos que fundarnos en ellas para no dejar que nadie nos engañe con estas falsas doctrinas que han venido últimamente, los del montón, los de la masa. Así que hacia adelante, que descanse y hasta el próximo. Dios les bendiga.